¿Ven la pantalla? ¿La ven? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Okay. Vamos a analizar para concluir la unidad 1 lo que se refiere a los instrumentos económicos. ¿De qué instrumento la economía se vale para interpretar y analizar la realidad económica de una nación? Para interpretar el déficit o el superávit económico de una nación en términos de Producto Interno Bruto. Por esa razón, ustedes tienen que revisar la página del Banco Central de Ecuador para ver cómo se comportan esas variables macroeconómicas. Bien, el objetivo de la clase es identificar el comportamiento de los instrumentos económicos para el análisis de los problemas económicos y la aportación de soluciones. ¿Qué actividades van a realizar de evaluación? O analizar la importancia de estos instrumentos económicos para el análisis e interpretación de la economía ecuatoriana y luego elaborar organizadores gráficos que estén interrelacionados. Ese va a ser el propósito de la culminación de la unidad 1. Bien, entonces, ¿qué son los instrumentos económicos? Son un conjunto de conceptos, técnicas y representaciones que ayudan a analizar y resolver distintos problemas económicos. Quiere decir que los instrumentos económicos son aquel arsenal de conceptos, teorías, leyes, representaciones gráficas a través de los cuales yo puedo interpretar la realidad que estoy observando económica. En el análisis de la economía se emplean datos estadísticos, que decir que la economía se nutre de la estadística, se nutre de series históricas y otros instrumentos con el propósito de dar soluciones a problemas económicos de la sociedad. Por supuesto, la economía no está aislada. La economía necesita de la matemática, necesita de la estadística, necesita de la historia, de la geografía para poder interpretar todos los fenómenos económicos que sucede en cada uno de los diferentes países del globo terráqueo. Por esa razón, es importante analizar qué es una teoría económica. Por supuesto, las teorías económicas, que la vimos en la clase anterior, están incluidas en la economía descriptiva, es decir, describir la realidad económica. Y esas teorías económicas con las cuales vamos a trabajar son la microeconomía y la macroeconomía. En este nivel, segundo nivel, vamos a trabajar con macroeconomía y en el tercer nivel se trabajará con microeconomía. Entonces, estas teorías económicas explican ciertos acontecimientos o justifican la relación entre dos o más situaciones o variables dadas. Variables que una es una variable causa y la otra es una variable efecto. Cuando estas variables intervienen en la economía, permiten entender el funcionamiento de dicha economía. Pretenden explicar el por qué se observan en la realidad ciertos acontecimientos económicos, de manera de facilitar la predicción de las consecuencias que esto ocasiona y las medidas económicas para solucionarlo. Por ejemplo, si estamos observando que los precios están aumentando, podemos inferir que está sucediendo una inflación. Es allí donde acudimos a la política monetaria para poder controlar, para poder minimizar el impacto de esa subida de precios y de esa forma la política monetaria analiza las consecuencias, ¿verdad? Y desarrolla estrategias, ya sea de orden restrictivo o de orden expansivo, para controlar esa inflación. Por supuesto, la inflación nunca va a desaparecer, pero sí se puede minimizar, sí se puede disminuir. De esa forma, la economía, al analizar esos acontecimientos, predice que a través de la política monetaria se puede corregir los desequilibrios que genera la inflación y que de una u otra manera impactan negativamente el bolsillo no solamente de los consumidores, sino también del empresario y del Estado. Entonces se generan esas soluciones para corregir los déficits. Aquí observamos algunas teorías económicas, cómo las variables de ellas interfieren. Por ejemplo, en la teoría de la demanda, ¿qué explica la teoría de la demanda? Que a precios más altos habrá menos consumo, o caso contrario, a precios más bajos habrá más consumo. Fíjense que hay causa y efecto. La teoría de la oferta, a mayor precio del bien,
más unidades se ofrecerán a la venta. Y a menor precio del bien, menos unidades se ofrecerán a la venta. También observamos causa y efecto. La teoría de la inflación, como se la expliqué anteriormente, no es más que la emisión excesiva de dinero inorgánico por parte del Banco Central que incrementa la demanda agregada y genera inflación. Por lo tanto, cuando hay más dinero en la economía, eso genera más inflación. Ahora, cuando eso ocurre, el gobierno central tendrá que recurrir a la política monetaria, como disminuyendo la emisión excesiva de dinero inorgánico y por ende disminuirá también la demanda agregada de toda la población y eso minimizará la inflación. Y finalmente, la teoría de la inversión. La teoría de la inversión también existen variables causa y efecto. A mayor inversión, mayor serán las expectativas sobre la tasa de ganancia. Y a menor inversión, menor serán las expectativas sobre la tasa de ganancia. En conclusión, podemos decir que las teorías económicas nos aportan información acerca del comportamiento de dos variables, una variable causa y una variable efecto, con el propósito de generar soluciones al respecto y resolver problemas económicos. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún aporte? Responda. Profe, ¿sí podría repetir lo que son instrumentos económicos? Los instrumentos económicos son una serie de variables que nos sirven para interpretar la economía. Esos son los instrumentos económicos. Esas variables generan causa y efecto. Por ejemplo, la causa. Cuando los precios aumentan, ¿cuál será el efecto? Disminuye la demanda. Hay causa y efecto. La inflación. Cuando los precios suben, hay menos demanda. Causa y efecto. La teoría de la inversión. A mayor inversión, mayor ganancia, causa y efecto. Entonces, las teorías económicas no son más que el comportamiento de las variables económicas a través de causa y efecto, lo cual permite funcionar a la economía de una nación. ¿Me di a entender? ¿Me supo explicar? Sí, profe, gracias. A la orden. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Digan sí o digan no. No, profe. Ok. Ahora, ¿qué son modelos económicos? Vamos a ver qué son modelos económicos. Son formas matemáticas simplificadas de percibir la realidad económica de un país. Entonces, un modelo económico es una forma matemática para analizar un país. Se usan para entender cómo funciona la economía y expresar las relaciones causa-efecto de sus variables económicas, como lo vimos en la teoría económica. Quiere decir que los modelos económicos no son más que el conjunto de variables económicas y cómo ellas se comportan para expresar la realidad económica de un país. Son abstracciones de la realidad económica, son sistemas hipotéticos deductivos que deben ser congruentes y relevantes. ¿Por qué hipotético deductivo? Porque ellos de la realidad observada deducen lo que está ocurriendo, deducen los mecanismos para darle solución a esa realidad que está siendo negativa para la economía de un país. Y también dice que las teorías y los modelos permiten realizar proyecciones económicas. Podemos proyectar el comportamiento de las variables, las cuales no están exentas de la visión personal del científico que la lleva a cabo, ya que el científico tiene sus propios intereses. Hay economistas o científicos socialistas, hay otros capitalistas, y de las cuales no pueden desprenderse. Cada científico observará la realidad que le compete de acuerdo a las soluciones que él busca. En conclusión, podemos decir que los modelos económicos son formas matemáticas que son abstractas, está compuesta por una serie de variables que generan causa y generan efecto y que hipotéticamente se deduce cómo se comporta esa realidad económica de tal manera que se puedan hacer proyecciones para mejorar los problemas económicos que en ella existen. ¿Dudas, preguntas con respecto a lo que es un modelo económico? Bien. ¿Cuáles son los componentes de un modelo económico? Sus variables económicas, ¿verdad? Entonces, suponemos
que un modelo económico constituye las bases para las cuales se construye un modelo. Son proposiciones acerca de lo que es importante y de lo que puede ignorarse. Por ejemplo, aquí vemos un modelo sencillo. Producto interno neto es igual al consumo nacional más la inversión nacional. Producto interno solamente se produce dentro de las fronteras nacionales. Neto, ¿por qué neto? Porque es solamente producido por los nacionales y por las empresas nacionales. Allí no intervienen ni extranjeros ni empresas extranjeras. Por eso se llama Producto Interno Neto, porque está distribuido en el consumo nacional y la inversión nacional. No hay factores externos. A diferencia de Producto Interno Bruto. ¿Por qué la palabra bruto? Porque es realizado por nacionales y extranjeros, por empresas nacionales y extranjeras. Entonces, allí se intervienen, por supuesto, las exportaciones y las importaciones. En conclusión, podemos establecer que el Producto Interno Bruto va a ser igual al consumo nacional, más la inversión, más el gasto público, que son las variables endógenas o internas, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Por qué si no menos? Porque es un gasto para la nación, es salida de capitales, es salida de divisas. Entonces, fíjense la diferencia entre el Producto Interno Neto y el Producto Interno Bruto. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Preguntas? Y aquí vemos el flujo circular de la renta, como lo vimos en la clase anterior, en una economía cerrada. Hay dos agentes económicos, hogares y empresas. Hay dos mercados, mercado de bienes y mercado de servicios. Y se hace la pregunta, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Por supuesto, los hogares compran bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios y a su vez son vendidas a las empresas en forma de ingresos a través de la fuerza de trabajo. Por su parte, las empresas en el mercado de factores demandan factores de producción y pagan sueldos, salarios, rentas y beneficios, y de esa forma se realiza tanto el flujo de bienes y servicios como el flujo de unidades monetarias a través de pagos y de gastos, pero dando respuesta a qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok. Seguimos con los componentes. Aquí vemos el modelo Producto Interno Bruto, que es el modelo internacional. Es el modelo de todas las economías nacionales y por la cual se rige el Banco Central de Ecuador. Entonces, el Producto Interno Bruto va a ser igual a consumo nacional, más inversión nacional, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Ahora bien, a nivel de las familias, establecemos que el ingreso va a ser igual al consumo más el ahorro. A nivel de la familia es un modelo económico también. Por lo tanto, al incrementarse el ingreso, la palabra, ese símbolo significa, ese símbolo delta, significa incremento. Al incrementarse el ingreso de la familia, se produce un incremento en el consumo y también se produce un incremento en el ahorro. A eso le vamos a llamar propensiones marginales. Quiere decir entonces que cuando se incrementa el ingreso ocurre una propensión marginal a consumir y una propensión marginal al ahorro, es decir, unidades adicionales, ¿verdad? Se agregan tanto al consumo como al ahorro. En conclusión, podemos establecer que a nivel de las familias, cuando aumenta el salario, hay más consumo y hay más ahorro. Y eso se le llama propensiones marginales. La palabra marginal en economía significa unidades adicionales, unidades de más. Por esa razón, se incrementa el ingreso y se incrementa el consumo y se incrementa el ahorro. Pero a nivel de ya va. Pero a nivel de las empresas, también hay propensiones. Ya vamos a verlo. Ok. A nivel de las empresas también, todo ingreso que recibe la empresa es destinado para el consumo y para la inversión. Por lo tanto, al incrementarse el ingreso, hay una propensión al consumo
pero hay una propensión a la inversión. Fíjense ustedes cómo se diferencian esos modelos económicos. Entonces, quiere decir que, en conclusión, la diferencia de variables económicas entre el consumidor y el empresario es el ahorro y la inversión. ¿Por qué? Porque ambos sujetos económicos consumen, a diferencia que las familias ahorran y la empresa invierte. Entonces, fíjense cómo está compuesto los modelos económicos. Aquí lo vemos. Tenemos una serie de años del 2000 a 2012, el Producto Interno Bruto para cada año. ¿Cómo está compuesto? Por el gasto de consumo final de los hogares, más la inversión privada, más el gasto de consumo final del gobierno general, más el gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, más las exportaciones, menos las importaciones. Observamos que en cada uno de esos años, por supuesto, el mejor año para esa economía fue el año 2012, donde el Producto Interno Bruto creció en forma muy acelerada. Quiere decir que la economía se fue recuperando. ¿Ya? Sin embargo, las exportaciones para ese año fueron muy elevadas, a pesar de que el Producto Interno Bruto reflejó un saldo positivo muy elevado. Las exportaciones aumentaron bastante, no así las exportaciones, y hubo bastante gasto público. Y la inversión privada fue muy mínima. Sin embargo, la economía se mantuvo en equilibrio por efecto de que se incrementó el gasto de la familia. Al incrementarse el gasto de la familia, eso significa riqueza. ¿Por qué? Porque hay empleo, hay producción, hay productividad, hay buenos salarios. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, ¿le puede explicar de nuevo el cuadrito? Me perdí un poco en el inicio. Pregunten, no lo entendí. ¿Le puede repetir lo del cuadro? No, no le entendí bien. Ok. Ajá, aquí está el Producto Interno Bruto del año 2000, 2005, 2010, 2012. ¿Cuál fue el mejor año para esa economía? El máximo Producto Interno Bruto aquí en el 2012. Quiere decir que el Producto Interno Bruto, ¿de qué variables se compone? Gasto y consumo final de los hogares, que es el consumo nacional, más el gasto más la inversión privada, más el gasto de consumo final del gobierno, que es el gasto público, más el gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro, que sirven a los hogares, como decir las ONG, que también son gastos del gobierno, más las exportaciones, ¿verdad? Menos las importaciones. Quiere decir entonces que esa economía, su mejor año económico fue el año 2012. Sin embargo, se observa que en ese año hubo una excesivas exportaciones, ¿verdad? Pero hubo un incremento excesivo de importaciones por encima de las exportaciones. Quiere decir que a pesar de que el Producto Interno Bruto fue el mejor año, aquí hay un déficit comercial. ¿Por qué? Porque las importaciones fueron mayores a las exportaciones. Sin embargo, ese desequilibrio, ¿quién lo corrigió? Lo corrigió el gasto público, cuando se incrementa en el año 2012 un gasto público en 108.000, gasto que es menor a la inversión privada, que es de 159.000, y también es menor al gasto de consumo final. Cuando el gasto de consumo final de las familias o gasto o consumo nacional es muy elevado, significa que la economía está generando producción, está generando empleo, está generando ingresos para esas familias, para la empresa y para el Estado. Por lo tanto, se observa que el Producto Interno Bruto en ese año fue el mejor, fue creciendo en forma acelerada y en forma de superávit comercial en términos de PIB. ¿Me di a entender? ¿Me supo explicar? ¿Me entendieron? Sí, gracias. Bien. Ahora vamos a analizar lo que son las variables económicas, las variables que pertenecen a un modelo económico. ¿Qué son las variables económicas? Son la representación del concepto económico que puede medirse o tomar valores numéricos. Las mismas pueden ser endógenas, exógenas, stock y de flujo. Por ejemplo, las variables endógenas están explicadas dentro del modelo económico. ¿Cuáles son? Consumo nacional, inversión nacional y gasto público. Es decir, estas tres son variables endógenas, están dentro del modelo, se ocurren dentro del país. A diferencia de las variables exógenas, sus valores son tomados de la realidad económica externa, es decir, las exportaciones e importaciones
obedecen a la realidad externa económica del país, obedecen a el comercio internacional, por eso se llama exógenas, tales como la balanza de pagos, el comercio internacional, y está determinada fuera del modelo, como les decía anteriormente, las exportaciones y las importaciones. Entonces, podemos inducir que las variables endógenas son consumo, inversión y gasto, y las variables exógenas, exportaciones e importaciones. Sin embargo, hay otras variables, que son las variables de stock. Estas variables miden en un determinado momento el tiempo. Por ejemplo, la población crece, se analiza cada 10 años a nivel de un censo. La riqueza de un país se mide cada 5 años. El estado de capital también se mide cada 5 años. La oferta monetaria, el monto de la deuda pública. Quiere decir que son variables que se miden en determinado tiempo y son estáticas. Y las otras son las variables de flujo. Estas variables de flujo son indicadores económicos cuya cantidad se mide por un determinado tiempo. Es decir, el flujo de capital que ingresa anualmente a un país, la producción de bienes que está en constante producción, la inversión nacional, el consumo nacional, la inflación, el servicio de la deuda pública y el desempleo. Son variables de flujo porque no son estáticas. Cada día hay variación constante de estas variables de forma anual, de forma mensual, según como la determine el gobierno a través del Banco Central de cada gobierno. ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a los 4 tipos de variables económicas? ¿Sí o no? Bien. Otra serie de instrumentos económicos son los datos estadísticos. ¿Qué son los datos estadísticos? Son cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Ya ustedes vieron estadística y saben lo que es un dato estadístico. ¿Ok? Una serie de números que se analizan e interpretan económicamente. La serie estadística, que es una serie estadística, son un modo estructurado de representar datos estadísticos comparativos a lo largo del tiempo. Yo puedo comparar una serie cada 5 años o cada 2 años. Por ejemplo, puedo comparar la producción de petróleo del año 2018 con respecto al año 2020 o viceversa. ¿Cómo ha variado la producción de petróleo Ecuador 2020 con respecto al 2018? ¿Ha crecido, ha disminuido? ¿Cuáles han sido las causas? Entonces, esas son series estadísticas. Y los informes económicos son los informes económicos que emite el Banco Central de Ecuador. Son análisis teóricos generalmente expresados en cifras que ofrecen información sobre el comportamiento de las variables económicas, tales como el informe del Ministerio de Finanzas, el informe que emite el gobierno, entre otros. ¿Alguna duda o pregunta? Nayeli, Belén, Alexander, Nicole, su cámara, Tilacuán, su cámara, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a variables, datos y modelos económicos? ¿Preguntas, dudas? Yo, profe, no le entendí bien qué era la variable stock, creo que era. No Ok, le entendí sobre eso. veamos. La variable stock. Bien. La variable stock es aquella variable económica que sucede en un determinado tiempo. Permanece estática por un tiempo. Por ejemplo, en Ecuador se hacen censos cada 10 años. Sabemos cuándo crece la población cada 10 años. Es una variable stock. La riqueza en Ecuador se mide anualmente. Cada año sabemos por las reservas internacionales cuál es la riqueza de Ecuador, ¿verdad? Las empresas invierten en capital cada 2 años, cada 3 años. Quiere decir que es una variable estática. La oferta monetaria. La oferta monetaria es la emisión por parte del Banco Central de crear billetes y monedas. Cuando la inflación es muy alta, se crean más billetes y monedas, pero eso no es cada vez, cada 5 años, cada 10 años. El monto de la deuda pública. El monto de la deuda pública crece cada 5 años. O sea, cada 5 años se analiza cuál es el monto de la deuda pública. Quiere decir que las variables de stock son variables estáticas que se analizan cada cierto tiempo, por lo general mínimo cada 2 años. ¿Me di a entender, Cabascango? Sí, profe.
Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien. Continuamos. Vamos a ver ahora cuáles son los dos tipos de análisis que utiliza la economía, el análisis estático y el análisis dinámico. ¿A qué le llamamos análisis estático? Cuando estamos analizando las variables stock, y el análisis dinámico cuando analizamos las variables flujo. Entonces, un análisis estático es un instrumento de la ciencia económica para la investigación de la realidad, situaciones de pocos cambios, estancamiento, equilibrio, oferta y demanda en un mercado de competencia perfecta. Quiere decir que el análisis estático se utiliza cuando la economía tiene pocos cambios, cuando la economía no está en crisis, pero tampoco está en recuperación. Por ejemplo, en Ecuador el análisis estático es muy imperante a nivel de la inflación. La inflación crece tan poco que es imperceptible al bolsillo del consumidor. Eso le llamamos análisis estático, cuando ocurren pocos cambios, cuando no hay muchas ofertas o no hay mucha demanda, y todavía con $400 una familia de 2 personas, 3 personas pueden subsistir, eh, eh, por supuesto, generando o realizando sus necesidades básicas elementales. A diferencia del análisis dinámico, que está mucho más ligado a la economía actual, pues tiene que ver con los cambios de desequilibrio característicos de la evolución económica. Hoy en día, cuando hay impactos negativos en los países subdesarrollados, lamentablemente el caso de Cuba, el caso de Venezuela, donde el análisis dinámico cada día es mucho más influyente porque hay inflación creciente, hay poco crecimiento y se observa claramente cómo se va dañando la economía. Según algunos autores, la economía debe ser por sí dinámica para poder cumplir su finalidad, de manera que el gobierno actúe resolviendo esos problemas económicos. Entonces, estos son los dos análisis que vamos a analizarlo en forma comparativa, como va ocurriendo. Los criterios de diferenciación, ¿en qué se diferencian esos análisis? La situación de equilibrio o desequilibrio. En el análisis estático se ocupa de situaciones donde no hay tendencia al cambio. Hay un equilibrio entre oferta y demanda a nivel de la competencia perfecta. La competencia es tan perfecta que los consumidores y los productores no se quejan. El consumidor está satisfecho con lo que compra a un precio establecido y el vendedor está satisfecho con lo que vende a ese precio. Por lo tanto, no hay problemas de desabastecimiento ni de escasez y hay una absoluta competencia perfecta en forma de equilibrio. A diferencia del análisis dinámico, donde hay inestabilidad y el cambio con frecuencia ocurre en la economía, cuando hay altibajos en buena economía, cuando hay años buenos y hay años malos de la economía. Por ejemplo, la acentuación progresiva de la crisis económica venezolana a partir del año 2000. La crisis venezolana tiene 21 años generándose y cada día se producen cambios lamentablemente negativos. Esperamos que algún día sean positivos. En cuanto a la variable tiempo, dice que en el análisis estático el tiempo es una variable independiente y no es importante. ¿Por qué? Porque nada varía, todo está estancado, no hay variación. La demanda de electrodomésticos, por ejemplo, la demanda de neveras, de cocina, de lavadora, en función del precio. Ello puede darse hoy o el próximo año o en 3 años porque el precio no varía. Usted puede comprarse la lavadora hoy o la deja para diciembre o la deja para el año que viene porque los precios son tan idénticos, no hay variación de precio. De hecho, aquí hay cocinas donde usted se la lleva y paga $18 semanal. Eso es una tontería, eso es muy poco, o $13 semanal. Quiere decir que es un análisis estático. Ahora, ¿cuándo ocurre el análisis dinámico? Cuando el tiempo sí tiene influencia importante como variable independiente, cuando el crecimiento económico depende del tiempo, cuando los precios varían en cuestión de horas o de minutos. Por ejemplo, el consumo electrodoméstico de hoy en función del ingreso de hace un mes. Quizás usted cobra hoy, debe comprarse la lavadora hoy, porque ya por la próxima vez la lavadora está mucho más costosa para comprarla. Entonces, ese es un análisis dinámico, que evoluciona con el tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok. Otro criterio es la forma de cambio de las variables. En el análisis estático, el modelo clásico del pleno empleo establecía que toda la población iba a tener pleno empleo, por lo tanto no iba a haber inflación,
y es un estado estacionario. La tasa de crecimiento del PIB es la misma año tras año, pues no hay crisis y es absolutamente predecible. Cuando no hay crisis, la tasa de crecimiento es muy mínima, o sea, es satisfactoria. Ahora, en el análisis dinámico, mayormente las variables económicas tienen un comportamiento impredecible. No se sabe cómo se va a comportar el consumo nacional de este año con respecto al que viene, pues, o la inversión nacional o el gasto público, pues esas variables están sujetas a cambios internos y externos por factores, ya sean políticos o factores económicos. Por lo tanto, un ejemplo sería la tasa de variación de las inversiones extranjeras de Ecuador en los próximos años es impredecible. En este año toma posesión el nuevo presidente y no se sabe cómo va a ser esa tasa de inversión. No se sabe si se van a aperturar capitales, si se van a abrir las fronteras para que esos capitales ingresen o los capitales que están aquí emigren, no se sabe todavía. Eso es un análisis dinámico, cuando no podemos predecir lo que sucederá en el futuro. La naturaleza del enfoque, otro criterio de diferenciación. En el análisis estático dice cuando la situación económica solo se describe sin aportar soluciones para su corrección o identificar causas y efectos. Quiere decir que estamos en presencia de una economía positiva, donde solamente describimos lo que ocurre, pero no sugerimos medidas para solucionar. Tal es el caso de describir el movimiento bursátil o la bolsa de valores de un día cualquiera en Ecuador, sin analizar el porqué de las alzas de los mercados de capitales internacionales. O sea, solamente estamos analizando las alzas y las bajas, pero no estamos identificando las causas que determinan esas alzas y esas bajas en la bolsa de valores. Ahora, cuando estamos en presencia de un análisis dinámico, se trata de establecer las causas y los efectos, aportando soluciones a un problema económico. Por ejemplo, el incremento de la tasa inflacionaria ecuatoriana en el segundo semestre de 2020, identificando causas por las cuales hay una alza de precios, sus efectos en la canasta básica y proponer medidas para reducir la inflación. Y así que estamos en presencia de una economía normativa en el análisis dinámico, porque estamos identificando el problema, pero también estamos sugiriendo medidas para corregir ese problema económico. Y cuando estamos en análisis estático, estamos en presencia de la economía positiva. Solamente analiza causa y efecto, pero no sugiere medidas para corregir esos desequilibrios económicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos análisis? El objetivo de estudio del análisis estático es, se enuncia solo los resultados de un proceso económico sin buscar causa de los mismos. Ejemplo, el ingreso nacional de Ecuador en el año 2019 fue de 34.780 millones de dólares. Solamente estamos enunciando. Pero a nivel dinámico, cuando se da importancia a los resultados y al proceso que los generó, investigando sus causas y consecuencias. Por ejemplo, la cuenta capital de la balanza de pago ecuatoriana del año 2019 arrojó un déficit de 156.8 millones de dólares. Por supuesto, sabemos que ese déficit obedece a que hubo más importaciones que exportaciones. Y esto generó o fue causado, por el pago de servicios de la deuda, afectando así el crecimiento de la economía ecuatoriana. Fíjense cómo el análisis dinámico estamos identificando el problema, ¿verdad? Y estamos identificando documentaciones para subsanar el equilibrio económico internacional. En conclusión, podemos ver cómo cada uno de los análisis tiene su ámbito de estudio. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? ¿Sí me puede repetir esa partecita, por favor? Pregunten. Sí, ¿le puede repetir esa partecita un poquito, por favor? Creo que tuve una baja de internet. ¿Cuál partecita? ¿Cuál? Lo anterior es. El objetivo de estudio. Sí, por favor. Creo que se me fue el audio un rato y no lo escuchaba nada. Ok. El propósito del análisis estático es identificar identificar resultados sin analizar causas. Por ejemplo, solamente identificar lo que ocurre, pero no sugerimos causas, no sugerimos correcciones. Por ejemplo, el ingreso nacional de Ecuador del año 2019 fue de tantos millones de dólares. Solamente estamos enunciando, pero no estamos estableciendo de dónde proviene ese ingreso y hacia dónde va destinado ese ingreso.
A diferencia del análisis dinámico que analiza causas, efectos y consecuencias y medidas de corrección. El análisis económico cuando se da importancia a los resultados y al proceso que los generó, investigando causas y consecuencias. Por ejemplo, la cuenta capital de la balanza de pago ecuatoriana del año 2019 arrojó un déficit de 156.8 millones de dólares. Automáticamente sabemos que un déficit es un desequilibrio cuando las importaciones son mayores a las exportaciones. Entonces, allí estamos interpretando, estamos analizando. ¿Y por qué ocurrió este déficit? Por el pago de la deuda del servicio de la deuda que afectó de una u otra manera el crecimiento de la economía ecuatoriana. Quiere decir que este desequilibrio de la balanza de pago ocurrió por un déficit, porque las exportaciones fueron menores las importaciones, pero también porque el gobierno tuvo que pagar intereses sobre deuda pública. Y este pago automáticamente afectó al crecimiento de la economía ecuatoriana porque es una disminución del ingreso nacional. Entonces, fíjense ustedes como el análisis dinámico es mucho más interpretativo, mucho más causístico, mucho más explicativo, mucho más interpretativo y es mucho más justificado que el análisis estático, que lo que hace es enunciar qué ocurre, más nada, pero no enuncia cómo ocurre, por qué ocurre y cuándo ocurre. Entonces, la economía se basa más en el análisis dinámico que en el análisis estático. ¿Dudas, preguntas? No, gracias. Entonces, esta va a ser su tarea de la clase de ahorita. Van a investigar la importancia de los instrumentos económicos para el análisis de la economía ecuatoriana y van a elaborar organizadores gráficos. Por lo tanto, deben ver e interpretar estos videos, que duran 2 minutos, minuto y medio, 3 minutos. Van a ver cada uno de estos videos para que puedan realizar esa actividad. ¿Dudas, preguntas? No oigo. Profe, ¿y el contexto general? Sí, ya esa actividad está en la plataforma. Ya está en la plataforma. ¿Y hasta cuándo tenemos que presentar esto? Ahí dice, en la plataforma le indica la fecha. Ok. Con esta presentación terminamos la unidad 1 y le damos paso a la unidad 2. La unidad 2 se titula Agregados económicos. Ya va. Como se debe retirar, un segundito. La unidad 2 se titula Agregados económicos. Ok. Para el próximo jueves, que es la próxima clase, deben investigar una serie de conceptos que les voy a enviar ahorita por WhatsApp. Pero también están una actividad de la unidad 2 que es un glosario. Deben investigar todo lo referente a los agregados económicos. Entonces, la unidad 2 comienza con el principal agregado económico, que es el Producto Interno Bruto. Ya sabemos que el Producto Interno Bruto está compuesto de una política macroeconómica. ¿Qué es la política macroeconómica? El conjunto de medidas que pueden adoptar autoridades económicas actuando en determinadas variables macroeconómicas que vimos anteriormente, las variables endógenas, exógenas, flujo y de capital y de stock. Por lo tanto, la política macroeconómica persigue alcanzar objetivos tales como el elevado crecimiento del PIB, la reducida tasa de desempleo y la estabilidad de los precios. Por lo tanto, la política económica lo que permite es cumplir los objetivos macroeconómicos de búsqueda de soluciones a la economía. Entonces vamos a distinguir entre dos políticas económicas. La política monetaria, mediante el control de la cantidad de dinero, ella evita que exista la inflación. Es allí donde el Banco Central puede influir en los tipos de interés, en la inversión y por lo tanto en el PIB y en el nivel general de precios. Quiere decir que la política monetaria interviene
en relación a las variables cantidad de dinero, tipo de interés, inversión, PIB y nivel general de precios. Por su parte, la política fiscal tiene que ver con el uso del gasto público, cómo se usa ese gasto público, cuándo se destina al gasto corriente y cuándo se destina al gasto de inversión. Tiene que ver con la variable impuestos, ¿ok? De tal forma que el Banco Central y el Ministerio de Finanzas actúan sobre las rentas y el consumo y, por supuesto, sobre el PIB. Por lo tanto, la política macroeconómica incide en la concepción de cómo la política, cómo la economía identifica a estas dos políticas para resolver problemas económicos. Aquí vemos nuevamente el flujo circular de la renta o circuito económico entre hogares que son los compradores y empresas que son productoras. Vemos que como las empresas pagan salarios, intereses y rentas a las familias y estas a su vez a través de un gasto, ¿verdad? Gastan sus rentas en la compra de bienes y servicios a las empresas productoras. Entonces, volvemos a definir lo que es el PIB. Es el indicador más importante para medir la renta de un país, la riqueza generada en un periodo. Quiere decir que PIB es sinónimo de riqueza. ¿Y qué mide el PIB? El valor total de los bienes y servicios finales producidos en el interior de una economía un año. Ya lo hemos definido varias veces. Pero también mide la renta total de todos los agentes económicos de un país, llámese empresa, Estado, familia, y el gasto total que estos agentes realizan en sus bienes finales. Ese PIB se puede calcular de la perspectiva del gasto, llámese demanda, o de la producción cuando se llama oferta, o de las rentas ingresadas a los miembros de una economía. En conclusión, podemos establecer que el Producto Interno Bruto es un indicador de crecimiento y desarrollo económico por el cual se mide el valor de la producción de los bienes finales, no los bienes intermedios. Ya vamos a ver qué son bienes finales y bienes intermedios. Esos bienes finales son los que la economía toma como referencia para identificar el crecimiento económico. Pero también ese PIB mide el ingreso nacional o la renta de esos agentes económicos que ya conocemos, que es empresa, Estado y gobierno, de tal manera que mediante el PIB se pueda calcular el gasto, que es la demanda que hacen las familias, la producción, que es la oferta que realizan los empresarios, y las rentas ingresadas por los miembros de esa economía que, en términos económicos, la renta es generada principalmente por el Estado y por sus empresas. ¿Dudas, preguntas? Ok. ¿Cuáles son los componentes del PIB desde el punto de vista de la demanda? Ya los conocemos. Consumo, que es el gasto corriente que hacen las familias y empresas. Inversión, el gasto que realizan las empresas al comprar bienes y servicios que utilizan en la actividad productiva. Para la familia solo la compra de vivienda principal, o sea que la familia solamente su inversión es en una vivienda principal. Es lo que se considera inversión para la familia, puesto que la familia lo que hacen es ahorrar, consumir, pero su única inversión que realiza la familia económicamente es la compra de su vivienda principal. El gasto público, que es el gasto del sector público, se divide en gasto corriente y gasto de inversión. Los gastos de inversión son la maquinaria, equipos, construcción de hospitales, carreteras, liceos, universidades, ministerios. Y el gasto corriente, aquel gasto que realiza el Estado en sueldos, salarios, educación, salud, seguridad y defensa. Y el saldo comercial neto es la diferencia entre las exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones de esos bienes y servicios. Quiere decir que estas son las variables, tanto endógenas como exógenas, del Producto Interno Bruto desde el punto de vista de la demanda. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Pila Taxi, no hay duda, pregunta, seguro. Pila Juan, Brian Fuertes. Seguimos. Ok, ¿qué es el consumo privado? Vamos a analizar los componentes por desagregado. El consumo privado incluye los gastos en bienes duraderos, perecederos, servicios,
No se incluye la compra de inmuebles ni nuevos ni de segunda mano. Quiere decir que solamente se incluye los gastos finales en el consumo privado que realizan las empresas y las familias. El nivel de consumo depende de múltiples variables. O sea, ¿por qué consumimos? Principalmente de la renta, ¿verdad? Que le queda a la familia, luego que ha pagado todos los impuestos directos, ¿verdad? Cuando un padre de familia trabaja, cobra su sueldo y ha pagado todos sus gastos, eso se le llama nivel de consumo. Quiere decir que le queda para ahorrar, le queda para recrearse, le queda para guardar para el futuro. Pero también ese consumo va a depender de los precios, del costo de endeudamiento. Es decir, si él necesita comprar un vehículo, de la cantidad de renta que va destinada a ese vehículo y la diferencia que le queda para ahorrar. Entonces, un padre de familia tendrá que decidir cuándo y cómo y en qué tiempo él puede comprar un nuevo vehículo, siempre y cuando ese vehículo, el dinero, le quede para ahorrar. Eso se llama consumo privado. La inversión está formada por el gasto que hacen las empresas en bienes de capital. Quiere decir que inversión es el gasto que hacen las empresas en maquinarias y equipos, es decir, bienes que se usan en el proceso productivo de otros bienes y durante más de un año. La mayor parte de la inversión de las empresas solo se hace como inversión de la familia, el gasto que realiza la vivienda principal. En conclusión, decimos que la inversión de la empresa es la adquisición de bienes de capital, maquinaria, equipos, edificios, terrenos, a diferencia de la inversión, la única inversión que hace la familia es la inversión en su vivienda principal. La capacidad de invertir en un país es en función de diferentes variables. O sea, ¿por qué un país se invierte? Uno, por el costo de endeudamiento, la tasa de interés es mucho más baja. Dos, las expectativas del crecimiento de la economía. Tres, la capacidad de ahorro de las familias. El dinero que las familias ahorran en el sistema financiero va a las empresas en forma de crédito, en forma de préstamos o de financiación con recursos propios. En conclusión, decimos que la inversión principalmente es destinada por las empresas en adquirir bienes de capital durante más de un año, maquinarias, equipos, edificios y terrenos. Y la inversión a nivel de la familia es su adquisición de su vivienda. Ahora, ¿por qué un país invierte? Uno, porque la tasa de interés es baja. Dos, porque hay expectativas sobre un crecimiento de la economía está mejorando y hay que invertir. Y tres, porque las familias tienen ahorros, ¿okay? Ahorros que son llevados al banco. Por ese ahorro, el banco le paga una tasa de interés pasiva, pero a su vez el banco toma ese dinero para prestarlo a las grandes empresas y cobrar una tasa de interés activa mucho mayor que la que paga el banco a la familia. De esa forma se va mejorando la situación económica a través de los préstamos que hacen los bancos a las empresas a través de la financiación de recursos. Los tipos de inversión. Formación bruta de capital o FBKF. ¿Qué es la formación bruta de capital? Las plantas, o sea, las empresas, pues llamada planta, no la planta de vegetal. Las plantas, los almacenes, las fábricas, maquinaria de construcción, viviendas para uso familiar. Eso es formación bruta de capital. Otro tipo de inversión es la variación de existencia. Son los aumentos o disminuciones de materia prima. O sea, en un inventario, una empresa tiene aumento y disminución de su materia prima, productos semi-elaborados que están aún en la cadena de producción y los productos finales que no se han vendido. Por ejemplo, un almacén de azúcar de un ingenio azucarero en su stock tiene sacos que vende y sacos de azúcar, ¿verdad? Que se va alimentando ese almacén. Eso se llama variación de existencia. O una zapatería que va vendiendo zapatos, pero también va comprando zapatos para vender. Eso es variación de existencia. La diferencia de la formación bruta de capital fijo no es más que las grandes inversiones en maquinaria, almacenes y vivienda para la familia. ¿Alguna duda con respecto a la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias? ¿Alguna diferencia? ¿Pero pregunta? Digan sí o no, por favor. Yo, economista. Por ejemplo, en Dígame. la formación de capital serían los negocios grandes. Sí, las grandes empresas. Las grandes empresas, los supermercados, la empresa de producción de productos alimenticios, de vestidos,
Eso es la formación bruta. ¿Por qué se le llama bruta? Porque en ella trabajan personas nacionales, personas extranjeras. Gran parte de esa maquinaria por lo general es importada, no la produce, en el caso de Ecuador no la produce, y por eso se le llama formación bruta. Y es capital fijo porque son inversiones que no se mueven. Las industrias no se mueven, los almacenes, las fábricas, la maquinaria tampoco se mueve. Y las viviendas tampoco, por eso se le llama fijo, porque están allí y sobre ellas se trabaja para producir bienes y servicios, y la variación de existencia, que prácticamente son los almacenes, donde hay una variable stock. Entran productos y salen productos, entra materia prima y salen productos finales. Y aquí en la ¿Duda? variación de existencia también trabajarían lo que son extranjeros o solo trabajarían lo que son los dueños. No, también trabajan nacionales y extranjeros. La Ya. palabra bruto significa, claro, la variación de existencia trabaja nacional y extranjero, pero ahora en términos de Producto Interno Bruto, información bruta y capital fijo, trabaja nacional y extranjero y maquinaria, tanto nacional como maquinaria extranjera también. Bien, seguimos. El PIB desde la oferta. Desde el lado de la producción, el PIB es igual al valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en el interior de la economía en un país un año. ¿Qué es los productos finales producidos? Por ejemplo, hay dos tipos de productos. Los bienes intermedios, que es la materia prima, y los bienes finales, que es el producto final. ¿Verdad? La economía solamente toma en cuenta el valor del producto final. Me explico. Yo soy empresario y fabrico pantalones. ¿Cuáles son los bienes intermedios? Los insumos. La tela, el algodón, el hilo, el cierre, etc. ¿Cuáles son los bienes finales? El pantalón. El PIB solamente toma en cuenta el valor del pantalón. Entonces, yo determino cuánto gasté en materia prima, $3. ¿Y cuánto voy a colocar al precio del pantalón? $10. Es decir, que el valor agregado sea la diferencia, 10 menos 3, $7. Pero la economía toma en cuenta es el producto final, ¿okay? El valor del pantalón, los $10. Ahora, si yo voy a construir una casa, la materia prima es cemento, bloque, ladrillo, arena, etcétera, pintura. Ahora, ¿eso lo toma en cuenta la economía para efectos de contabilidad? No. La economía toma en cuenta es el valor de la casa, cuánto voy a vender la casa, en cuánto vendí la casa. Entonces, esas son inversiones de la familia, la casa, no los materiales que utilicé para la casa. ¿Por qué? Porque yo materiales compré, gasté $1,000 y la casa, el valor de la casa, le voy a colocar $10,000. Por supuesto, debe haber una rentabilidad, debe haber una ganancia. Ahora bien, para efecto del PIB se toma en cuenta el valor final de la casa, no el valor de la materia prima o de los insumos. Ahora, si yo esa casa, yo la fabriqué en el año 2014, ese valor monetario se contabiliza en el PIB de 2014, así yo la vendo en el 2020. No voy a contabilizar ese valor de la casa en el año 2020 como PIB, sino en el 2014. ¿Por qué? Porque ya se terminó de construir en el 2014 con el precio de la materia prima del año 2014. Porque si yo la vendo en el 2020 sería una especulación, y la especulación no está concebida dentro del Producto Interno Bruto. Entonces, el valor de la casa para efecto del PIB es el año 2014. Ahora bien, del lado de la producción, como estamos planteando en este momento, podemos decir que el valor de la producción, BP, va a ser igual al precio por la cantidad. Ese valor de la producción también puede ser igual al ingreso. Ingreso igual a precio por cantidad. Así en economía, el valor de la producción va a ser igual a precio por cantidad. Por ejemplo, yo quiero saber el valor de la producción de naranjas. Entonces voy a contabilizar el precio de las naranjas por la cantidad de naranjas. Sería $5 por 10 naranjas, serían 15. Entonces el valor de la producción va a ser 15. Entonces eso es el PIB del lado de la oferta. De esa forma el empresario ofrece sus bienes y sus servicios. ¿Preguntas? Bien. No, profe. Aquí está lo que le acabo de explicar. ¿Qué son los bienes finales?
que son los bienes intermedios. Y si los bienes intermedios son aquellos que son vendidos en una empresa u otra para ser utilizados en el proceso productivo, es decir, la materia prima. Y los bienes finales, los que se destinan al consumo final de las familias, empresas o del sector público. El PIB solamente se contabiliza los bienes finales o el valor de los bienes finales. Los problemas de doble contabilidad. ¿Qué pasa si nosotros reflejamos en la contabilidad el valor de la materia prima y el valor de la casa? Sería una doble contabilidad. Por esa razón, ¿qué pasa si cuento dos veces la producción de cristal con el que se fabrica la ventana de un coche? Para evitar la doble contabilización de la producción, solo se cuenta con la producción de bienes finales, no se toma en cuenta la producción de bienes intermedios o materia prima. ¿Cómo se hace? Solo se cuenta el valor añadido que incorpora cada empresa, por lo tanto, el Producto Interno Bruto es la sumatoria de los valores añadidos brutos, como vamos a ver a continuación. Aquí vemos, ¿verdad?, los bienes finales y los bienes intermedios. ¿Cuáles son los bienes finales? La carne, la leche. ¿Cuáles son los bienes intermedios? La vaca y la industria. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? El precio de mercado de la vaca son $100. La materia prima para alimentar la vaca son $50. Y el precio de la vaca son $100. ¿Cuál es el valor añadido? La diferencia, que será $50. ¿Ok? Luego, llevamos esa vaca a la industria para que la maten y la procesen. Entonces, ese valor de la materia prima le agregamos $50 al precio de mercado, porque tenemos que tener una ganancia. Y le vendemos la vaca a la industria en $200. ¿Cuál sería la ganancia o el valor añadido entre el precio de la materia prima que invertimos en la vaca y el precio de la vaca? Sería $60. Y a su vez, cuando esa fábrica, ese matadero, descuartiza la vaca y la vende a las carnicerías, le vendería la materia prima en $210, ¿okay? Y el valor de la carne será $240. ¿Cuál es el valor añadido? $30. Quiere decir que a través del proceso, desde que nace la vaca hasta que se descuartiza y se vende la materia prima, serían $50, $60 y $30. Por lo tanto, del PIB del lado de la oferta sería la sumatoria de los valores agregados. ¿Cuáles son los valores agregados? 50 de la vaca, 60 de la industria y 30 de precio de venta al público. Eso quiere decir que esa vaquita generó de ganancia en todo el ciclo productivo hasta que se convierte en carne de $140. Ese es el valor agregado. O la ganancia, también pueden decir algunos contadores. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok. Entonces aquí vemos el PIB desde el punto del enfoque de la producción. Por ejemplo, producción de coches o vehículos. 1000 vehículos por $10 cada uno. UM son unidades monetarias. 1000 vehículos a $10, $10.000. Producción de naranja. 1000 toneladas de naranja a $2, $2.000. O sea, precio por cantidad. El valor de la producción es precio por cantidad. Total de producción, 12.000 unidades monetarias, $12.000. Quiere decir que el Producto Interno Bruto se expresa en términos monetarios, a multiplicar precio por cantidades. Desde el punto de vista de la producción. Ahora, desde el punto de vista de la renta o del ingreso, decimos, empresas que fabrican vehículos, fabrica a $10.000 cada vehículo. ¿Cuál sería el valor de los bienes intermedios? Porque este es el bien final. ¿Cuál será el bien intermedio? 7.000 que pagar los salarios, 500 en alquiler de la tierra, 1.000 en intereses de deuda, 1.300 en beneficio y 200 en depreciación. Es decir, que estos serían los bienes, ¿verdad? O el pago de la materia prima y él vende el producto a $10.000. La empresa que produce naranja, 2.000 unidades, ¿cuánto ha pagado? 1.200 en salario, 200 en alquiler, 300 en intereses de deuda, 200 que obtiene de beneficio y 100 de depreciación. Quiere decir que este beneficio, ¿verdad?, sería el valor agregado. ¿Okay? Él invierte esto, invierte 7.000
500, 200 y obtiene un valor agregado de 1.300. ¿Por qué? Porque lo venden $10.000. En la empresa de naranja, ¿cuánto es el beneficio de esa venta? $200, ¿verdad? Porque lo venden 2.000. Y entonces aquí obtenemos, la renta del trabajo serían los 7.000, que son los salarios, más los 1.200, los salarios en la fabricación de coches, más 1.200 en la fabricación, en la producción de naranjas, sería el salario total 8.200. En renta de la tierra, que es el alquiler para poder fabricar ese vehículo, serían 500 en los vehículos y serían 200 para cosechar la tierra, para producir las naranjas. Entonces, en renta de la tierra sería 700. Y en cuanto a la renta de capital, en la fábrica de coches sería 500, pero 1.000, y en las naranjas sería 300, ¿ok? Entonces sería 1.000 más 300 más 1.500. ¿Y qué es este 1.500? El beneficio tanto de la fabricación de vehículos como el beneficio en la producción de naranjas sería 3.100. Quiere decir entonces que el total de renta sería 12.000 para esa empresa o para la economía, perdón, que fabrica vehículos y produce naranjas. Entonces sumamos la renta del trabajo, la renta de la tierra y la renta de capital, que son los tres factores productivos. En total, obtenemos una renta de 12.000 unidades monetarias y aquí la estamos comprobando. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Bien. Ya va. Entonces no hay duda, perfecto, seguro, va todo bien. Ya están en capacidad de hacer los ejercicios entonces. Ok, ¿qué significa el valor de mercado? ¿Quién ha comprado por internet? IVA, portes, seguro, precio básico, parecido al antiguo precio de coste de factores, que es su precio de mercado. Vamos a analizar qué es un precio a coste de factores y qué es un precio de mercado. El precio de mercado, también llamado precio de venta al público, el PVP. ¿Cómo se logra ese precio? ¿Cómo se construye ese precio? Mediante un precio básico para los impuestos, a la producción y la importación, para las subvenciones. Por supuesto, el empresario, si compra materia prima a $3, él no va a vender el pantalón a $3. Él tiene que incrementar el precio, ¿verdad? Tomar en cuenta el precio de esa materia prima, tomar en cuenta cuánto paga él en impuestos, y más si son impuestos de IVA, si son impuestos de importación, porque la tela la compra en Colombia, y los subsidios, cuánto pagan en subsidio, porque toda empresa también paga subsidio. Entonces, el precio de mercado o el precio de venta público va a estar formado por el precio básico de la materia prima, por los impuestos que él paga, más los subsidios, ¿verdad?, que él recibe para producir a precio mucho más económico. Entonces, de esa forma, valga la redundancia, se constituye el precio de mercado. ¿Dudas, preguntas? Bien. El PIB por el método de valor añadido, dice, desde el punto de vista de la producción, es igual al valor monetario del mercado de todos los bienes y servicios finales, o sea, no intermedio, quiere decir que el PIB por el método de valor añadido, valor agregado, también se le llama, es el precio final del producto producido en un país durante un año, tanto por nacionales como por extranjeros. Entonces, definimos ¿qué es el valor añadido o valor agregado? La diferencia entre el valor de los bienes producidos y el costo de las materias primas y otros bienes intermedios utilizados para producirlo. O decir, si yo compro la materia prima de un pantalón, gasto $3 y el pantalón lo vendo en $10, ¿cuál es el valor añadido? $7. O la ganancia también se le llama, la rentabilidad también se le llama. Pero en economía le llamamos valor añadido o valor agregado. Quiere decir entonces que cuando yo voy a calcular el PIB a precio de mercado, va a ser igual al PIB a precios básicos, ¿verdad? Más los impuestos indirectos menos las subvenciones.
Por lo tanto, TI significa impuestos indirectos que incluye el IVA y los impuestos a la importación, y SB incluye las subvenciones, también llamadas subsidios, de explotación o la transferencia del sector público a las empresas. Son los subsidios que realizan las empresas, el Estado, perdón, a las empresas para que bajen los precios al consumidor. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay? Bueno, nos falta una No, hora profe. todavía. Ok. Desde el punto de vista de la renta, el PIB de la renta es la suma de las retribuciones de los factores productivos, es decir, la suma de las remuneraciones de los factores productivos, salario, renta y beneficio o ganancia. Entonces, sueldos y salarios de los trabajadores, rentas y alquileres o arrendamientos y beneficios de las empresas antes de impuestos. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto a precio de mercado va a ser igual a, ¿qué será eso? Aquí le llamamos RA, a la remuneración de los trabajadores, los impuestos netos y la explotación del excedente económico. Ya vamos a ver. Entonces dice que el PIB, desde el punto de vista de la renta, es igual a la suma de las retribuciones a todos los factores productivos que intervienen en el proceso de producción. Por lo tanto, el PIB a precio de mercado va a ser igual a la remuneración de los asalariados, que sería la renta de trabajo igual a sueldos y salarios de los trabajadores, ¿verdad? Más las rentas del capital y rentas de la tierra, sería renta de capital y renta de la tierra, que son los intereses, beneficios o pérdida de depreciación en alquileres, más los impuestos indirectos, menos la subvención de los subsidios. Vayan agrupando esta fórmula para efecto de los ejercicios, vayan manejando esta fórmula. Entonces decimos que el PIB desde el punto de vista de la renta va a ser igual a la remuneración de los asalariados, que aquí está, ¿verdad? Más las rentas de capital y rentas de la tierra, que son los intereses, beneficios o pérdida de depreciación en alquileres, que también está aquí, ¿verdad? Más los impuestos indirectos. ¿Y qué son los impuestos netos? Perdón, los impuestos netos. Los impuestos indirectos menos los subsidios. Por lo tanto, el valor agregado bruto va a ser igual a la remuneración de los asalariados más la renta de capital y rentas de la tierra. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver que no, para la próxima clase, sí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vayan sacando esas ecuaciones aparte. ¿Oyeron? Quedamos en la lámina 17, falta 38, falta la mitad. Esa la continuamos el próximo viernes, el próximo jueves. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay? No oigo. Digan sí o digan no, pero hablen. ¿Las fórmulas irían en alguna pregunta sobre la prueba? Sí, por supuesto, la prueba es ejercicio, la prueba es práctica. Tienen que ir sacando esas fórmulas en un formulario aparte. Ya. Ok. Primero estamos analizando la teoría y luego vamos a los ejercicios. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Seguro? Bien, todo eso Profe, yo tengo una duda sobre un deber, no sé, Ok, estoy un perdido, no sé. momentico. Ajá, Brian, vamos a ver ahora la plataforma. Vamos a la plataforma, Brian. Bien, voy a dejar la grabación. Voy a dirigirme ahora a la plataforma para ver las actividades.